Buenas tardes. Bienvenidos a esta reunión de testimonios de la ciencia cristiana, que comenzaremos cantando el himno 352. Cuán bella tu obra divinal, que en tu humildad iluminó la senda que viniste a hollar, Hijo de Dios, con tierno amor. Himno 352. El tema para el sermón de hoy es humildad. Leo de la Biblia. Proverbios. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede a la humildad. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Mateo. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles:
id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Colosenses. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Santiago. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. Salmos. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Leo ahora de Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras, escrito por Mary Baker Eddy. Jesús, el más elevado concepto corpóreo y humano de la idea divina, que reprende y destruye el error y saca a luz la inmortalidad del hombre. El manso demostrador del bien, el más elevado instructor y amigo del hombre, enfrentó su destino terrenal a sola con Dios. No había allí mirada humana que se compadeciera, ni brazo que salvara. Abandonado por todos a quienes había bendecido, este fiel centinela de Dios, en el más alto puesto de poder, encargado de la misión más grandiosa del cielo, estaba preparado para ser transformado por la renovación del Espíritu infinito. Él habría de probar que el Cristo no está sujeto a condiciones materiales, sino que está más allá del alcance de la ira humana y puede, mediante la verdad, la vida y el amor, triunfar sobre el pecado, la enfermedad, la muerte y la tumba.
Para el varón de Dolores, los honorarios o la popularidad no constituían ningún peligro, aunque con derecho al homenaje del mundo y supremamente autorizado por la aprobación de Dios, su breve entrada triunfal en Jerusalén fue seguida por la deserción de todos, salvo unos pocos amigos que lo siguieron con tristeza hasta el pie de la cruz. Lo habían desamparado la vida, la verdad y el amor en su más alta demostración. Esta era una pregunta inquietante. No, tenían que permanecer en él y él en ellos. De lo contrario, aquella hora hubiera quedado despojada de su poderosa bendición para la raza humana. La verdadera cruz que Jesús cargó al subir la colina de dolor fue el odio del mundo a la verdad y el amor. Su ejemplo consumado fue para la salvación de todos nosotros, pero solo si hacemos las obras que Él hizo y que enseñó a hacer a los demás. Su propósito al sanar no era solo restaurar la salud, sino demostrar su principio divino. Él estaba inspirado por Dios, por la verdad y el amor en todo lo que decía y hacía. Los motivos de sus perseguidores eran el orgullo, la envidia, la crueldad y la venganza, infligidos al Jesús físico, pero dirigidos contra el principio divino, el amor, que reprendía la sensualidad de ellos. A veces pareciera que si la verdad fuera rechazada, como si la verdad fuera rechazada, porque la mansedumbre y la espiritualidad son las condiciones para aceptarla, mientras la cristiandad generalmente exige mucho menos. No existe poder aparte de Dios. La omnipotencia tiene todo el poder y reconocer cualquier otro poder es deshonrar a Dios. El humilde Nazareno derrotó la suposición que el pecado, la enfermedad y la muerte tienen poder. Él demostró que no tenían poder. El orgullo de los sacerdotes debió haberse sentido humillado cuando vieron que la demostración del cristianismo superaba la influencia de su fe muerta y de sus ceremonias muertas. La ignorancia, la astucia o la caridad falsa no ocultan el error para siempre. Con el tiempo, el mal se revelará y se castigará a sí mismo. El orgullo del sacerdocio es el príncipe de este mundo. No tiene nada en Cristo. Cristo, la divina manifestación de Dios que viene a la carne para destruir el error encarnado. Debiéramos buscar el manto indiviso, el Cristo íntegro, como nuestra primera prueba de cristianismo, porque solo Cristo, la verdad, puede proporcionarnos la evidencia absoluta. Si la suave palma de la mano, tendida para recibir un salario señorial, y el arte arquitectónico que hace estremecer de belleza domo y espira, niegan la entrada al pobre y al extranjero, cierran al mismo tiempo la puerta al progreso. En vano, el pesebre y la cruz relatan su historia al orgullo y la pomposidad. La sensualidad paraliza la mano derecha y hace que la izquierda se desprenda de lo divino. Como en el tiempo de Jesús, también hoy en día es necesario echar fuera del templo con azotes a la tiranía y al orgullo y dar la bienvenida a la humildad y a la ciencia divina. Todavía se necesitan las fuertes cuerdas de la demostración científica, tal como Jesús las restorció y blandió, para depurar los templos de su vano tráfico en la adoración mundana y hacerlos moradas dignas del Altísimo. Si sentimos la aspiración, la humildad, la gratitud y el amor que nuestras palabras expresan, esto Dios lo acepta. Y es sabio no tratar de engañarnos a nosotros mismos ni a los demás.
porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado. Las profesiones de fe y las oraciones audibles son, en cierto aspecto, como la caridad, cubren multitud de pecados. Orar para tener humildad, cualquiera sea el fervor de la expresión, no siempre significa que se la desea. Lo que más necesitamos es la oración del deseo ferviente de crecer en gracia, expresada en paciencia, mansedumbre, amor y buenas obras. La mansedumbre y la caridad poseen autoridad divina. La ciencia cristiana demuestra que solo los de limpio corazón pueden ver a Dios, como lo enseña el Evangelio. En proporción a su pureza es perfecto el hombre, y la perfección es el orden del ser celestial que demuestra la vida en Cristo, el ideal espiritual de la vida. La sustancia, la vida, la inteligencia, la verdad y el amor que constituyen la deidad son reflejados por su creación. Y cuando subordinemos el falso testimonio de los sentidos corporales a los hechos de la ciencia, veremos esta semejanza y reflejo verdaderos en todas partes. Dios modela todas las cosas conforme a su semejanza. La vida es reflejada en existencia, la verdad en veracidad, Dios en bondad, las cuales imparten su propia paz y permanencia. El amor fragante de generosidad baña todo en belleza y luz. La hierba bajo nuestros pies silenciosamente exclama: los mansos heredarán la tierra. La mente, gozosa en fuerza, mora en el reino de la mente. Las ideas infinitas de la mente corren y se deleitan. En humildad escalan las alturas de la santidad. Os invito ahora a pasar unos momentos de oración en silencio, seguidos de la repetición en voz alta de la oración del Señor, el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Os invito ahora a cantar el himno 370, del que leeré la segunda estrofa. Con el Cristo en Dios habito, en poder y en humildad. Es el Cristo quien eleva mi pensar hacia la luz. La tristeza no perturba el fulgor de la verdad, si ponemos en la mente por completo nuestro amor. Himno 370.
Primera Iglesia de Cristo Científico de Ciudad de la Costa, Canelones, les da una afectuosa bienvenida. Esta iglesia es una filial de la Iglesia Madre en Boston, Estados Unidos, Massachusetts. La Iglesia Madre y sus filiales en el mundo entero constituyen la Iglesia de Cristo Científico. La señora Mary Baker Eddy organizó en 1879 una iglesia destinada a conmemorar la palabra y las obras de nuestro Maestro, la cual habría de restablecer el cristianismo primitivo y su perdido elemento de curación. Manual de la Iglesia Madre, página 17. Los invitamos a concurrir a los servicios religiosos los domingos a las 10:30 presencial y por plataforma Zoom. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Proverbios. Los domingos a las 10:30, la escuela dominical recibe a niños desde la edad de 3 a 20 años. Allí se les instruye sobre las enseñanzas de la ciencia cristiana. Las reuniones de testimonio se realizan los miércoles a las 19 presencial y por plataforma Zoom, donde puede compartir las experiencias mediante el estudio y la aplicación de las enseñanzas de la ciencia cristiana. También les llega a ustedes a través de WhatsApp. La sala de lectura es un lugar tranquilo para estudiar y orar. Está abierta al público los días miércoles de 17:30 a 19 horas. Gracias a Dios por su don inefable. Mañana jueves 27 a las 19 los esperamos para expresar nuestra gratitud a Dios en el Día de Acción de Gracias. Ahora queda abierto el espacio para expresar gratitud a Dios por curaciones, experiencias y bendiciones recibidas con el estudio y la práctica de la ciencia cristiana. Bueno, quiero agradecer a Dios, a Cristo Jesús, a la señora Edith, a la ciencia cristiana, al movimiento de la ciencia cristiana, porque por las bendiciones que nos dan y por saber, principalmente gracias a Dios porque sé que siempre me escuchas, siempre nos escucha y recién decías, instruye al niño en su camino y cuando fuere grande no se apartará de él. Imposible hoy pensar en jamás, o sea, no podré separarme de las palabras de Dios y de la Biblia y la ciencia de salud están grabadas a fuego. Quiero agradecer porque cuando era adolescente que iba al liceo, tenía una clase de biología que no me gustaba. Y la verdad que en esa época, con la cabecita de un adolescente, nos íbamos de las clases, no entrábamos. Y casi fin de año el profesor nos dijo, nos logró reunir a todos, nos dijo que teníamos que sacarnos determinada nota en un escrito y en un oral, iba a hacernos como una especie de examen para ver si nos aprobaba o no, o íbamos a un examen real. Entonces, a mí me dijo que me tenía que sacar la nota máxima en un escrito, que en ese entonces era un 6, y después un 3, que era la nota siguiente en el oral. Bueno, el asunto es que yo me puse a estudiar y a su vez siempre he leído la lección sermón y encontré una parte en la ciencia de salud que dice que la mente no necesita depender de procedimientos educativos, posee de por sí toda belleza y poesía y el poder de expresarlas. Y me quedé con esas frases y siempre afirmando la inteligencia suprema que desde toda mi vida sé que es el verdadero poder y es el que mueve todo, nos mueve a todos. Bueno, me presenté, di el escrito y me saqué el 6 y me saqué el 3 y no tuve que dar examen. Y por eso agradezco a Dios porque sé que es esa voz viva que siempre te está hablando y te está dando la respuesta. A veces uno como parece que no lo escuchara, pero siempre está, siempre está. Bueno, quiero agradecer a Dios por todas las bendiciones, por el movimiento de la ciencia cristiana, por mi familia, que es una bendición, por cada una de mi familia, por mi hija y por mí misma también, para mí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. ¿Me Buenas oyen? tardes. Sí, buenas tardes. El heraldo de la ciencia cristiana. Hoy voy a dar gracias a Dios
por haber tenido la inspiración la señora Eddy de fomentar una forma de comunicación que es fundamental para la vida diaria. Así creó el The Christian Science Monitor, creó el Journal of Christian Science, el Heraldo de la Ciencia Cristiana y el Sentinel de la Ciencia Cristiana. El Heraldo es el único que viene en idioma español y viene con siempre mensajes para crecimiento espiritual. Tenemos la oportunidad de recibir una cantidad de temas que verdaderamente nos ayudan y nos levantan espiritualmente. Por supuesto, tenemos que poner de parte nuestra lo que tenemos que poner, o sea, la voluntad humana de lado y aceptar la voluntad divina como nuestra guía y nuestra posibilidad para salir adelante. He tenido muchas oportunidades para demostrar la ciencia cristiana a través de la oración, a través de todos los mensajes que nos brinda el heraldo de la ciencia cristiana. El heraldo es un mensajero que nos lleva a crecer espiritualmente. Por eso yo estoy muy agradecido a Dios, a Cristo Jesús, a la señora Mary Baker Eddy, a todos los que trabajan para esta causa, a los lectores de nuestra iglesia que tienen la oportunidad de transmitir en forma impersonal la palabra de Dios. Muchas gracias por el mensaje que viene a través de estos servicios. Muchas gracias a Cristo Jesús que inspiró a la señora Eddy para que pudiéramos aprender lo que es la ciencia. Muchas gracias a los lectores, a la ciencia cristiana, a la iglesia filial de Ciudad de la Costa, que nos brinda la oportunidad de estar presentes a través de estas reuniones vía plataforma Zoom. Gracias. Gracias. El primer testimonio que escuchamos hoy me hizo recordar una experiencia que tuve en la facultad, en mi último año de facultad, donde eu tinha um número muito grande de disciplinas para obter o diploma, seria o último ano, não? E finalizado todos os exames, me quedou uma disciplina
com me faltando ainda meio ponto de 0 a 10 para que eu pudesse me formar, né? Receber o diploma. Bueno, eu empecei a aplicar aqueles conhecimentos que aprendemos em la ciência cristiana sobre questão de justiça, sobre questão de justiça, sobre e esta prova aqui foi suficiente. Você não é só solicitando uma revisão desta nota que ele atribuiu ao teste que já havia hecho. E a resposta foi que a nota estava mantenida, não houve câmbio. Ou seja, eu continuava não podendo participar da formatura. Bueno, hablando com personal na secretaria da faculdade, me informaram que havia ainda outro recurso, que seria solicitar uma reunião do conselho dos departamentos, que era a última possibilidade. E eu hizo essa solicitação para que o conselho fosse reunido e pudesse evaluar o teste que eu havia feito, para que se poderia dar esse 0,5 pontos que me faltavam. Foi interessante porque o conselho nunca havia se reunido na faculdade, então causou assim um certo desconforto aos responsáveis, porque nunca havia sido hecho, se reunido para este propósito. Bueno, depois de um largo tempo, semanas, esse conselho se reuniu. E interessante que haviam outros colegas também em situações parecidas, pelo que haviam desistido. Depois da primeira negativa de revisão, eles haviam desistido. E eu fui o único que solicitou a reunião desse conselho. E sempre que falava com outros colegas, eles estavam revoltados, reclamando, e assim grupos assim de pressão, né? E eu me retirava disto e quedava fazendo declarações de verdade, afirmando tudo aquilo que havíamos aprendido, que eu havia lido na Bíblia, que Deus era bueno, que atendia todas as necessidades de cada um e que Ele seria justo. Não estava pedindo mais nota, mais justiça. Bueno, depois de algumas semanas em que veio a resposta, e este conselho aprovou que se houvesse acrescentado esse ponto que 0,5 que faltava, e eu consegui a nota para cerrar essa matéria e pude concluir o curso. Para mim, assim, foi algo também muito ligado, assim, conectado ao que foi falado do tema da lição de hoje, sobre a questão de humildade, como é importante. Há muito tempo que tenho pensado muito nesse tema de humildade, que para mim é um dos mais importantes, porque isto expressa aquele profundo e sincero desejo de escutar a Deus. Toda vez que temos humildade, Jesus muitas vezes nos deu provas disto. E há em outras partes da Bíblia também muitos exemplos sobre a humildade.
como es importante. Para mim, todas as vezes que coloquei a humildade adelante, tive buenos provechos. Então, é algo que aprendemos e que precisamos viver isso com muita intensidade, que é a humildade. Gostaria de agradecer a Deus a oportunidade de ter conhecido a ciência cristiana, oportunidade de participar da igreja, de apoiar e de expressar gratitude a todos aqueles que trabalham sinceramente para a causa da ciência cristiana. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo quiero dar gracias a Dios por por esta lectura de la Biblia, de la humildad, que tenemos que ser humildes, porque si no, no podemos ir nunca a estar con Dios si no somos humildes. Y también quiero dar gracias a Dios porque yo tuve mi hijo, uno de mis hijos con el pie quemado, y él me dijo que si que yo tenía algún heraldo para leer, y le di un heraldo que justo tenía algo del pie quemado, y le encantó, y le encantó todo lo que leyó, y me pidió que le consiguiera más cosas, más heraldos. Y también mi nieta, una de mis nietas, le dolía la garganta y decía que tenía que ir al doctor, y yo le di un heraldo que tenía algo de garganta, y también leyó y le fue bien con eso, leyó, le encantó. Y si no la Biblia, lee ella. Entonces, pero lee también los heraldos que le doy. Y estoy muy agradecida porque en un año tuve, en menos de un año, 3 nietos, 3 bisnietos, que estoy encantada con ellos, 2 nenas y un varón. Así que estoy muy encantada y le doy muchísimas gracias a Dios y al estudio de la ciencia cristiana, de lo que estoy estudiando todos los días todo estudio la ciencia y salud y todos los escritos de la ciencia cristiana. Estoy muy agradecida y muchas gracias a los que trabajan para la iglesia y los que cuidan de todos nosotros también y oran por nosotros. Así que doy muchísimas gracias a Dios y a todos, y a la señora Eddy y a Cristo Jesús. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo quiero dar gracias a Dios por los testimonios, porque realmente lo inspiran a uno y hacen recordar cosas que a veces no damos testimonio concretamente, y cuando como vimos en el testimonio, el tercero me hizo recordar que no me pasó exactamente a mí, pero sí a mi esposo, y en todo momento, como siempre hago, estoy apoyando con la oración, calladita, en humildad, pero apoyando con la oración. Hace muchísimos años mi esposo fue quería revalidar escribanía, y comenzó a dar los exámenes para hacer abogacía. Bueno, él evidentemente siempre he sido una admiradora, porque es un hombre que estudia muchísimo y que profundiza y que sabe lo que está haciendo. Y realmente yo veía que él estudiaba. En aquel momento él tenía una prejubilación, la que iba a salir a trabajar era yo, y él se quedaba estudiando con mucho entusiasmo, sin casados estábamos. Y bueno, y él dio, creo que fueron 2 o 3 veces, dio exámenes y los perdió. Y la tercera vez, él
me recuerdo y me emociono porque realmente él estaba muy, muy desencantado y dijo que iba a dejar todo, que no iba a seguir. De ninguna manera dije, esto no es de Dios. Así que continué orando y, como veíamos en el testimonio anterior, le pedí, por favor, que él pidiera ver lo que él había hecho, el escrito que él había hecho. Bueno, en definitiva, no recuerdo exactamente si él pidió o si habían otras cuantas personas que les había pasado lo mismo y se habían reunido, y realmente fue algo, eh, una gran demostración, porque las 3 veces había salvado el examen. Nada más que la persona, el profesor que estaba allí a cargo, corrigiendo, o el profesor de él, no sé, desechaba los escritos, o sea que pasó con varias personas lo mismo. Así que le dieron por validado, él se recibió como sus compañeros y fue una gran demostración que tuvimos de lo que es el poder de Dios, de lo que es, como oíamos, la humildad, de escuchar la voz de Dios y de tener la certeza y la confianza absoluta que cuando estamos en el camino correcto y haciendo lo correcto, las cosas tienen que darse. Así que me hicieron recordar esa experiencia que tuvimos hace como un poco más de 30 años, que realmente fue algo muy, muy eh, demostrar lo que yo me quedé más con que cada científico cristiano es una luz que está arriba, que está iluminando a todo. Y como también oíamos en el sermón, eh, todo lo que está encubierto tiene que hacerse manifiesto para poder corregirlo. Así que en varias oportunidades nos han pasado este tipo de cosas en las cuales surgen cosas que estaban muy ocultas y que con la oración se hacen a la luz y se pueden corregir. Así que yo estoy profundamente agradecida a Dios por esta demostración, por estar en la ciencia cristiana, por haber conocido la ciencia cristiana, y quiero dar gracias a Dios, a Cristo Jesús y a Mary Becquerel y a todas las personas que trabajan y colaboran con esta causa grandiosa. Gracias. Los invito ahora a cantar el himno 216, del que también leeré la segunda estrofa. Si reverente en Dios esperas, callado y en humildad, escucharás su buen consejo, conocerás su voluntad. Su sabio plan te hará saber, confía en Dios y triunfarás. Himno 216.